Bueno, bueno, seguimos con nuestro tema. Estábamos hablando de las capas del corazón. Endocardio, que sería este epitelio plano simple. El subendocardio ya es a partir de nuestro tejido conectivo. Están viendo una tinción, una tricrómica de Mallory, por eso se ve de color azul. Luego tenemos la parte de las células de Purkinje, que son células especializadas para llevar el impulso nervioso hacia el miocardio y también para tener reservas de glucógeno. Eso es lo que le permite al corazón tener sus reservitas, cualquier cosa, independientemente de la cantidad de glucosa que esté circulando en sangre. Y por abajo tenemos ya la capa de miocardio. Son células que van a ser, acá se puede ver en una parte que son estriadas. Voy a aumentar un poquito. Ahí se puede ver cómo las estrías de actina y miocina eh, componen a estas células musculares. Van a ser células que tienen siempre unas ramificaciones, porque justamente las células son llamadas en pantalón. Estas tampoco tienen capacidad de mitosis. ¿Eso qué significa para su reparación si no tiene capacidad de mitosis? Si no tiene capacidad de mitosis, ¿qué significa? Por eso no me gustan las clases virtuales. Que no se repara. El corazón no se repara solito. Claro que en el tema de células madre, algunos nos llevaron artículos acerca de la reparación del miocardio después de un infarto. En ese caso sí, pero todavía es experimental. Hasta ahora no hay algo que pueda hacer que como protocolo ya para todos nuestros pacientes se pueda reparar este músculo. Entonces es algo que todavía es un reto para el área médica y el miocardio, por eso después de un infarto, de una isquemia miocárdica, queda muerta toda esa zona y esta no tiene capacidad de reparación porque no puede sufrir mitosis, solo puede sufrir hipertrofia muscular, es decir, aumento de la célula, del tamaño de la célula. Eh, y eso es en condiciones patológicas. No es que mientras más buena sea la persona, más grande va a tener el corazón. Eso no. El corazón se va a hacer más grande en condiciones patológicas, como por ejemplo el Chagas. Es una enfermedad adquirida, parasitaria, donde un parásito empieza a comerse las células de Purkinje y básicamente el impulso nervioso se ve afectado y con ese estímulo los cardiomiocitos lo que hacen es captar de que se necesita más fuerza para poder contraerse, pero en realidad no necesita más fuerza, en sí necesitan más inervación. Sin embargo, de manera compensatoria, el músculo cardíaco empieza a crecer, a crecer, a crecer, pero no es un músculo que va a reemplazar esa fuerza que se necesita porque en sí no es lo que está fallando el miocardio, sino el impulso nervioso. Entonces el corazón se empieza a hacer cada vez más grande, teniendo un corazón de vaca, una cardiomegalia en una persona chagásica. También hay patologías congénitas, como por ejemplo la cardiomiopatía congénita, donde la causa es una mutación genética que nos va a causar daño o malformación prácticamente en las fibras, en las miocinas. Las miocinas no van a estar bien constituidas y de esa manera el corazón empieza a hacerse cada vez más grande, más grande. Afecta sobre todo a los ventrículos, al tabique interventricular y a los ventrículos, dándonos riesgo de muerte súbita a esas personas. Hay muchas personas que viven con eso y no saben. Y bueno, un día malo pasa que les da, que mueren por muerte súbita en la calle, hablando por teléfono, así. Han debido escuchar alguna vez historias así. Y justamente ya si les hacen una autopsia es porque sufrían de esa patología congénita. Entonces, un chequeo en el corazón no hace daño, un electro no hace daño, hay que hacerse nomás un chequeo de salud. Pasamos al músculo liso. El músculo liso, antes de músculo liso, quería mostrarles cómo se ven los discos intercalares. Los discos intercalares, ya les dije que son los sitios para poder pasar el impulso nervioso.
Y acá tenemos los discos intercalares. No son artefactos, estas son imágenes que nos van a permitir ver. En este aumento, ahí recién podemos visualizar las estrías. No son tan fáciles de ver en el corazón, pero ahí podemos ver actina, miosina, actina, miosina, actina, miosina. Y los discos intercalares serían estos que estamos viendo acá. ¿Se ve mi manito? La manito, la que estoy señalando. Hola. Sí, doctor, Ok, gracias. Acá se ven los discos intercalares. Este es el sitio de unión de una célula y de otra, es decir, de un cardiomiocito y otro. Algo característico también son sus núcleos. Los núcleos no van a ser periféricos como en el anterior músculo. En el músculo esquelético eran periféricos. Acá van a ser centrales. Van a ser centrales, puede ser un núcleo o pueden ser dos núcleos. Vamos a buscar una célula binucleada como esta y acá tenemos sus discos intercalares. Por todo lado están los discos intercalares y eso es lo que nos permite, acá también hay una célula de dos núcleos, eso es lo que nos permite identificar que se trata de músculo cardíaco y además los núcleos, además que van a estar ramificadas, entonces no se confunde, solo que algunas veces confunden, no sé, el músculo cardíaco, a algunos les cuesta. Entonces ya les voy a mostrar las placas cuando pasemos la clase presencial para que ustedes ya distingan los discos intercalares, los núcleos y el tipo de tejido que están viendo. Tenemos unas preparaciones de corazoncito de ratón, o tal vez sí, de ratón debe ser porque es chiquitito, pero se puede ver bien, se puede reconocer. Y yo les voy a llevar otras plaquitas que tengo. Entonces con eso vamos a reconocer bien los tres tipos de músculo. Por último, tenemos el músculo liso. El músculo liso se llama liso porque no tiene estrías. Estas se van a ver de esta manera. Acá se ve mejor. ¿Se ve? Ahí. Fíjense que tenemos unas células muy sencillas. Estamos viendo células alargadas que parecen, honestamente, parecen fibras colágenas y fibroblastos. Yo sé que se pueden confundir, pero hay algunos tips para no equivocarse. Por ejemplo, el músculo va a ser mucho más teñido, va a ser mucho más oscuro porque tiene una proteína llamada mioglobina que le da ese color más oscuro, ese análogo a la hemoglobina que le da color al glóbulo rojo, ¿no? Están fresquitos en tejido sanguíneo y además este músculo en cosa de profundidad va a estar mucho más profundo que desde nuestro epitelio, ¿no? Nosotros tenemos que aprender ya a ver toda la placa viendo epitelio, tejido conectivo, luego tenemos tejido adiposo, luego recién tendremos tejido o la aponeurosis y recién tendremos tejido muscular. Entonces no puedo encontrar músculo ahí debajo del epitelio. Tiene que ser coherente, ya ustedes tienen que armarse un mapita como un esquema de cómo vamos a encontrar en profundidad a los tejidos. Entonces eso nos sirve mucho. Este sería un corte longitudinal, por eso estamos viendo los núcleos alargados. Y las células son bastante sencillitas, como les decía, van a ser células alargadas que no van a tener estrías, por eso se llama liso. No es que no tengan actina y miosina, las tienen, solo que están distribuidas en una especie de red. Como pueden ver acá, miosinas, actinas van a formar esta especie de red, haciendo que la célula se contraiga como si estuviéramos aplastando una bolsa plástica. Se va a contraer en toda dirección. Aquí tengo una bolsa. Y le puse un núcleo. Este es el músculo liso, esta es la célula muscular lisa. Entonces, gracias a que tiene los filamentos de actina y de miosina en redes, la contracción de este va a ser en su totalidad, como están viendo al lado. Acá, donde dice contraído, va a aplastar a nuestra célula, haciendo una buena contracción muscular, dándonos esa contracción en nuestras vísceras, sobre todo en nuestro sistema digestivo, que es muy importante para la peristalsis, para que baje el bolo alimenticio. De la misma manera en nuestro sistema urinario, como nuestra vejiga va a tener un súper músculo liso, buenas capas, para poder dar la contracción completa del órgano y así vaciar completamente su contenido. El útero también contiene músculo liso, diferentes direcciones, así como la lengua, diferentes direcciones, para que en toda dirección al momento del parto se contraiga y vacíe su contenido. Justamente esta es una placa de útero.
Acá tenemos un corte transversal, acá tenemos un corte oblicuo y este es un corte longitudinal. O sea que hay diferentes direcciones. Por ejemplo, este, el primero que les dibujé, el fascículo estaría pasando en este sentido. El de abajo estaría en este sentido, ¿no? Y el otro está en sentido oblicuo. Si no entienden, ahí les puse las imágenes para que me entiendan la explicación. Las de fibras musculares que están en corte transversal, en corte oblicuo, corte longitudinal y el resto es tejido conectivo. Conectivo, conectivo, conectivo. El útero tiene un supermúsculo porque, bueno, y muchas direcciones porque tiene que contraerse justamente en todas las direcciones al momento del parto. Ahí tenemos una vellosidad intestinal, de intestino delgado, donde encontramos por acá tenemos el músculo liso, aunque obviamente más abajo tiene una musculatura mucho más gruesa. Ahí tenemos poco músculo, pero hay. Esto sirve para qué? Para que la vellosidad pueda moverse, encontrando así todo lo que es absorbible de nutrientes eh, hacia, por el epitelio. Si ustedes pueden ver acá, tenemos células caliciformes. Acá el protagonista no es el epitelio, ¿no? Pero sí se puede ver que es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Este sería su tejido conectivo y acá ya tenemos el tejido muscular, nuestras capas musculares. Acá también hay tejido muscular, pero no se ve muy bien organizado. Entonces, eso sería el músculo. Y ahí les da la explicación para que puedan estudiar. Ahí tenemos el paso del bolo alimenticio en nuestro esófago. Fíjense que solamente se va a contraer la zona que está inmediatamente posterior al bolo alimenticio, lo que nos permite realizar el descenso. Si todo el esófago estaría contraído en uno, no podría descender, estaría atascado. Entonces hay órganos de músculo liso que pueden contraerse parcialmente y otros que pueden contraerse totalmente, como la vejiga, como el útero, la vesícula biliar. La vesícula biliar se va a contraer completamente y vaciar su contenido, es decir, la bilis, al momento de comer colecistoquinéticos, alimentos altos, ricos en grasas. Bueno, eso es músculo liso. Ahora, esta imagen esta se recontra parece a fibras colágenas, pero porque estamos viendo solamente esta partecita, ya viendo la placa completa, podemos ver que esto está a profundidad y que las celulitas estamos viendo en un corte perdón, corte longitudinal. Lo que quieren, esto es un vaso sanguíneo, no, no es un vaso sanguíneo. Esto debe ser una parte de tejido conectivo, pero no se ven bien las fibras, pero claro que no se ve que están acá lleno de miocitos. Las células también se van a llamar miocitos. Eso ya les expliqué. Los impulsos que van a hacer que el músculo liso se contraiga van a estar a cargo del sistema nervioso autónomo, aunque también van a estar impulsados por, digamos, fuerzas mecánicas, como por ejemplo en la mañana nos levantamos y nuestra vejiga está completamente distendida por la cantidad de orina que hay. Lo primero que hacemos es ir al baño, ¿no? Porque nuestra vejiga, este estímulo de distensión hace que se active las ganas de orinar. Por lo tanto, ese estímulo mecánico de distensión hace que pueda darse la contracción muscular. También estímulos químicos, como por ejemplo las hormonas. Hay hormonas que van a hacer que generen una contracción o una dilatación del músculo liso. En los vasos sanguíneos, por ejemplo, en el útero, al momento de la menstruación del parto. En el parto, por ejemplo, hay una hormona llamada oxitocina. La oxitocina es lo que hace, ahí les pongo la oxitocina. La oxitocina es una hormona que va a liberarse por la hipófisis desde la base del cráneo y va a ir por sangre hasta el útero, haciendo que el útero empiece a contraerse y poder darse la última fase del parto. ¿Cuál es la última fase del parto? ¿Alguien sabe? ¿Todavía no vieron eso en embrio? No, no ven nada en embrio ustedes.
Alumbramiento. El trabajo de parto tiene tres fases, ¿no? Dilatación, borramiento, expulsión del producto y la última es el alumbramiento donde la oxitocina va a estar alta para poder justamente ya botar las membranas ovulares y terminar con eso el parto. Entonces el útero es un músculo potente. La vejiga acá también les puse que es un músculo potente que se va a contraer completamente para liberar todo el contenido de la orina hacia afuera. Ya, este es lo que estaba buscando, el corte transversal y el corte longitudinal. Longitudinal ya les expliqué, y transversal, si esto hacemos un corte transversal y vemos de costado, vamos a ver que los núcleos van a ser bien redonditos, alrededor de una célula de una parte que se va a ver color más de un color rosa. Entonces, ese es el corte transversal de un músculo liso. Hay órganos como por ejemplo los intestinos que tienen dos direcciones. La primera capa de músculos, si este es el intestino, la primera capa de músculos es así circular, circunferencial al intestino. La siguiente capa de músculo es longitudinal. Eso es lo que están viendo acá. Lo que están viendo acá, el corte transversal, el más interno, y el corte transversal, el corte longitudinal, el externo. Y acá lo que están viendo es un corte longitudinal de un vaso sanguíneo. Ahí tenemos el epitelio plano simple, sus glóbulos rojos. Está bonita esta imagen. Y este es epitelio glandular. Esto es epitelio glandular. Eh, en resumen, músculo esquelético, tiene células cilíndricas muy alargadas, no están ramificadas y van a estar en posición paralela. Son multinucleados y van a estar a cargo, van a tener una contracción voluntaria a cargo del sistema nervioso central somático. El músculo cardíaco se encuentra en miocardio y también en la salida de los grandes vasos. Son células ramificadas, eso es lo que nos permite diferenciarlos. Ahí estamos viendo cómo se ramifica. Van a tener uno o dos núcleos, es decir, son mono o binucleadas, núcleo de ubicación central, a diferencia de este que era posición, no sé por dónde que son periféricos. Acá está núcleos periféricos. Es un músculo estriado, al igual que el esquelético, y una contracción involuntaria a cargo del sistema nervioso autónomo. El músculo liso son células lisas, sin estrías, van a estar formando las vísceras, nuestras vísceras huecas y nuestras vísceras en nuestro sistema nervioso, perdón, sistema digestivo, sistema urinario. Van a ser células alargadas, van a ser células fusiformes con un núcleo único, eso es lo que le permite, este es el único músculo que tiene capacidad de regeneración, porque como tiene un núcleo único, tiene capacidad de mitosis. Entonces, en esto sí se puede dar la hiperplasia. Hiperplasia. La hiperplasia básicamente es el mitosis. Y no sé qué escribí ahí. Era hiperplasia. Estoy pensando y estoy escribiendo. Entonces, la hiperplasia sí se va a dar en este músculo y ambas, la hipertrofia también. La hipertrofia se da en los tres, pero la hiperplasia solamente se va a dar en el músculo liso porque tiene capacidad de regeneración. Este se puede convertir en dos celulitas. Por lo tanto, este sí puede aumentar su cantidad de células. A cargo del sistema nervioso autónomo. Fin. Y recuerden, no entreguen su miocardio a quien solo quiere su epidermis. Ya entenderán. ¿Alguna pregunta del tema? Nada. Bueno, entonces acá quedamos. La próxima semana les muestro las plaquitas. Repasen el tema, repasen cuáles son las diferencias y también lean tejido nervioso. Tejido nervioso es bastante. Y quiero que me lleven todas sus dudas porque finalmente es nuestra última práctica. Ya después de eso, después de acá a 2 semanas, van a tener su evaluación, su última evaluación de tejido muscular y tejido nervioso. Y después ya les hago solamente las revisiones de los trabajos de investigación. La división, para los que no estaban, la división de los trabajos de investigación les voy a hacer el día de nuestra clase. Ustedes son el grupo de el jueves tenemos. Entonces el día jueves les hago la división de los grupos para las monografías
Y las otras clases prácticas, como les decía, simplemente les voy a ir revisando sus monografías. Si es que hay personas que no son de acá, son de Brasil o de Perú, de acá a 3 semanas, de acá a 2 semanas ya darían su último examen, por lo cual las revisiones de las monografías podría hacérselas por vía virtual y con eso ya quedarían libres por mi parte. ¿Tienen alguna pregunta más? O bueno, alguna pregunta porque nadie habla. Bueno, espero que me hayan entendido y si no, lleven sus dudas la próxima semana. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Chao, Bueno, doctora. el jueves. Ay, el jueves es feriado. Ah, el jueves es feriado. Entonces les voy a tener que pasar les voy